Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del área de historia. Esperando que se encuentren muy bien en casa cada uno de ustedes y sus familiares con la bendición de Dios y adoptando también las medidas del gobierno como la de prevención de este coronavirus, como lavarse las manos, las mascarillas y también el distanciamiento social. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Tenemos la clase muy importante de hoy, pero tenemos que recordar lo que habíamos trabajado en la última vez y tiene que ver mucho con un personaje francés que va a destacar desde la Revolución Francesa y se va a afianzar y se va a convertir en emperador y va a empezar a conquistar con su poderoso ejército francés. ¿De quién estamos hablando? Así es, efectivamente, de el gran Napoleón Bonaparte, que va a llegar a dominar con su ejército gran parte de Europa, pero que lamentablemente, como hemos visto en Rusia, fue su debacle, porque sus tropas empezaron a morir del terrible frío, padecer del terrible frío y llegaron a morir en gran cantidad. Entonces, poco a poco esas derrotas, el encarcelamiento, luego escapa, tiene su gobierno de 100 días y luego nuevamente, finalmente, es derrotado ya en la batalla de Waterloo y encerrado definitivamente hasta su muerte. Esto va a significar que la parte geográfica o el mapa geográfico de Europa se llegue a modificar. Con Napoleón, cuando conquista con su ejército francés, va a agrandar el territorio francés. Mientras que cuando llega la derrota de Napoleón, los países vencedores es donde se van a reunir dentro de un congreso llamado el Congreso de Viena y van a debatir qué se debe de hacer. Ya se acabó con Napoleón, entonces, ¿cómo debemos hacer? El pueblo, quién debe gobernar, qué tipo de gobierno, a qué fronteras vamos a volver, a las anteriores. Entonces, todos los países, la mayoría, al menos los vencedores, se reúnen en este Congreso de Viena para debatir justamente qué es lo que se debe de hacer. Y es por ello que nuestro tema del día de hoy se va a llamar y se va a titular la restauración europea. Restauración europea luego de las guerras napoleónicas. Restaurar el antiguo orden, la parte de la monarquía absoluta, por ejemplo, en Francia. Cuando a Napoleón se le derrota, recuerdas que Francia ya pasó por todo un proceso de revolución francesa para sacar a un rey, a un tirano, para buscar igualdad. Pero cuando Napoleón entra, él mismo se convierte en un tirano, en un totalitario, porque se va a autoproclamar emperador, pero aún así el pueblo lo va a respaldar, porque él también brindaba al pueblo lo que necesitaba. Pero cuando Napoleón cae derrotado, ya finalmente se va a restablecer la antigua monarquía, nuevamente en el trono un Borbón, un rey absolutista, Luis XVIII. Y luego este tema de hoy de la restauración europea va a desencadenar más adelante en las revoluciones liberales que se van a dar, pero paso a paso te voy a explicar el día de hoy. Bien, entonces nuestro tema del día de hoy es la restauración europea luego de las guerras napoleónicas, y por ello es importante que lleguemos a conocer los puntos más trascendentales de este tema. A ver, vamos por partes. Restauración significaba la supresión de todas las conquistas territoriales e ideológicas conseguidas por la Revolución Francesa y sobre todo por la de Napoleón. Cuando Napoleón conquista, agranda el territorio francés, pero cuando ya es derrotado, ahí viene el problema. Tiene que restaurarse el antiguo poder, no solamente de la geografía, de la frontera de cada país, volver a lo que era anteriormente o ganar nuevos territorios, sino que restablecer el orden. Por ejemplo, el orden de los reyes. Cuando Napoleón dominó un país o una zona, sacó del trono, por ejemplo, como pasó en España, sacó del trono al rey y puso a su hermano. Entonces, todo ese tipo de cosas. Van a mencionar, por ejemplo, que el rey es el representante de Dios en la tierra. Entonces, por lo tanto, debe gobernar y nadie lo debe sacar. Entonces, todo este tipo de cosas antes de las guerras napoleónicas, antes de la Revolución Francesa, se van a plantear en esta llamada restauración europea luego de haber derrotado al gran Napoleón Bonaparte. Vamos con los principios teóricos de esta restauración. Vamos con la primera, vas tomando nota ahí. Legitimidad significa la necesidad de restablecer las dinastías y soberanos legítimos en Europa. ¿Esto qué significa? Que el rey o el monarca significa que es el representante de Dios en la tierra. Su poder es divino y no debía ser frenado por ninguna constitución y por lo tanto ni el principio de soberanía nacional. ¿Qué quiere decir? Que simplemente el rey debe gobernar un país o una nación o todo un estado. B, el equilibrio.
Fue un principio de inspiración sobre todo de los británicos que va a impedir la expansión de una potencia. ¿Y esto por qué? A raíz de Napoleón. No vaya a ser que surja otro líder que intente dominar medio mundo, toda Europa. Por lo tanto, el equilibrio debe existir entre cada estado, cada uno con su frontera y de esta forma respetándose mutuamente para evitar los conflictos nuevamente como en Europa, como ya había pasado con las guerras napoleónicas. El intervencionismo. Las potencias, ojo, solamente se comprometían a intervenir en aquellos territorios donde surjan movimientos populares y que pongan en peligro el poder de los reyes y todo el sistema. Aquí viene un punto. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si en un país quería rebelarse el pueblo en contra de su rey, simplemente los demás países que tenían como gobernantes a los reyes se iban a unir para derrotar a estos movimientos liberales. ¿Qué quiere decir? Que no debía haber democracia donde el pueblo puede elegir a sus gobernantes, sino que simplemente el rey tiene que gobernar. Entonces, esta parte es fundamental dentro de lo que es el intervencionismo, entre los mismos reyes. Entre los mismos países, se van a proteger entre ellos para así defender su trono. Ojo que están volviendo a la parte antigua de la monarquía absoluta, donde solamente el rey debe gobernar. Entonces, estos tres puntos o principios de la restauración van a ser fundamentales en esta llamada restauración europea. O sea, que se restaure, que vuelva a lo anterior de lo que había sido la Revolución Francesa e incluso las guerras napoleónicas. ¿Favorable para quién? ¿Para el pueblo? ¿Para ellos? Así es. A simple vista es muy favorable para este tipo de gobiernos o favorable para los reyes, quienes querían dominar todo, tener el control de todo un país o de toda una nación. Y se va a dar entonces el Congreso de Viena entre el año 1814 a 1815, donde van a asistir Francisco I de Austria con su canciller, que fue el canciller Clemens, fue el organizador de este Congreso de Viena. Alejandro I de Rusia, Guillermo III de Prusia y el ministro Casterlet por Inglaterra y Talleyrand, ministro francés, que va a representar al rey Luis XVIII. Recuerda que Luis XVIII lo van a colocar en el trono luego de haber derrotado a Napoleón Bonaparte. Este congreso se va a reunir en vista de la necesidad de ver qué se debe de realizar o qué se debe de hacer frente ya al problema de las grandes revoluciones que se estaban dando como en Francia, donde buscaban simplemente el pueblo tener el derecho a voto o a elegir a su gobernante por encima de un rey. Entonces, esta parte del Congreso de Viena va a ser fundamental también para decidir qué se debe de hacer con el mapa geográfico. Si bien es cierto, Napoleón agrandó a Francia, pero ya que fue derrotado, ¿qué debían hacer? Ganar territorio, recuperar territorio, volver al anterior territorio. Todo eso es por lo cual se van a reunir en este Congreso de Viena los que acabamos de mencionar. Además, hay algunos países que van a enviar, o estados que van a enviar delegados de menor rango, y esto por su débil actuación. Por ejemplo, España va a quedar relegada definitivamente y no la van a tomar en cuenta. Pero otras que sí van a mantener fuerte su postura en el Congreso de Viena y van a tener mucho poder son, por ejemplo, Austria, Prusia, Rusia y también Inglaterra. Entonces, justamente en este desenlace, cuando se da la época de la restauración, los pormenores, cuando se entera de los pormenores del Congreso de Viena, Napoleón escapa. ¿Recuerdas que yo te conté que la primera vez Napoleón es derrotado en la batalla de Leipzig o de la batalla de las Naciones? Escapa de su cautiverio y por lo tanto llega a Francia enterado de todo esto y va a reorganizar su ejército y va a gobernar todavía en Francia, y esto se le llama el gobierno de los 100 días que te había comentado Napoleón. Pero bueno, se van a unir nuevamente todos los países, las potencias, y lo van a derrotar en la batalla de Waterloo en el año de 1815. Y nuevamente en Francia va a retomar el poder Luis XVIII, el rey Borbón. Este Congreso de Viena va a tener objetivos fundamentales, sobre todo restablecer las antiguas fronteras de Europa, quienes fueron alteradas por Napoleón. Por ejemplo, Napoleón cambió el mapa geográfico, pero ahora la necesidad de reorganizar o simplemente volver a las antiguas fronteras era fundamental. Y por eso es que el Congreso de Viena lo va a realizar. Entonces, justamente uno de los puntos principales va a ser esa, y por lo cual el Congreso de Viena se va a enfocar en restablecer las antiguas fronteras antes de las guerras
guerras napoleónicas. El nuevo mapa de 1815 va a quedar más o menos la situación geográfica de la siguiente forma. Inglaterra va a ser la más beneficiada, ya que va a obtener el nuevo reino de Hannover mediante la unión personal y en posesión de Helgoland, Malta, la colonia del Cabo, Ceilán, y va a afianzar su dominio en el mar y se va a convertir en la primera potencia naval del mundo durante los siguientes 100 años. O sea, la más beneficiada va a ser Inglaterra o el Imperio Británico. Rusia va a anexionar a su territorio casi toda Polonia, incluido el exducado de Varsovia, y va a conservar Finlandia y Besarabia. Austria también va a volver a sus antiguas fronteras y va a obtener Venecia y Milán como parte de su nuevo territorio, con las que va a constituir el reino lombardo-veneto. Francia no va a tener ningún beneficio, simplemente va a retornar a los territorios que poseía hasta el año de 1792 y va a incluso perder todas aquellas posesiones obtenidas durante la era napoleónica. Si Napoleón, antes de sus guerras napoleónicas, había obtenido victorias, había agrandado la geografía de Francia o había obtenido colonias, se le iba a quitar a toda Francia prácticamente, porque tenían que regresar a sus antiguas fronteras y era como una especie de castigo por haber iniciado estas guerras napoleónicas. En Prusia se va a anexionar una parte de Polonia, el ducado de Posen y la Prusia de Renana. O sea, esto prácticamente significa que los grandes países van a obtener beneficios luego de haber derrotado a Francia y a Napoleón en sus guerras napoleónicas. Y Francia simplemente va a volver o va a restablecer sus antiguas fronteras nada más e incluso va a perder algunas posesiones. Es como estamos viendo. Los vencedores van a imponer sus ideas, sus dominios, sus beneficios sobre los vencidos. ¿Quién es el vencido en esta época? Lamentablemente, toda Francia. Y es justamente que este Congreso de Viena va a servir también para tocar el punto de la Santa Alianza. Ojo con esto, el zar Alejandro I de Rusia va a proponer a los países reunidos en este Congreso la creación de una alianza. ¿Qué significa? Bajo la advocación de la Santísima Trinidad, que pueda defender en Europa los principios religiosos de paz y la justicia. O sea, para que ya no exista un nuevo Napoleón o defenderse de un nuevo Napoleón o de un país que quiera simplemente conquistar militarmente o agresivamente a otro. Pero lo que tenía en fondo también en la Santa Alianza es defender la monarquía absoluta, o sea, que el rey siga gobernando y no se den casos como pasó en la Revolución que se dio en toda Francia. En septiembre de 1815 se va a crear la Santa Alianza, formada por Rusia, Austria y Prusia. Esta va a invocar la legitimidad en la alianza del trono y del altar. ¿Qué significa? La intervención frente a los movimientos liberales y nacionalistas, lo que te venía diciendo. Si es que algún pueblo se rebela o intenta simplemente el pueblo tomar el control, el Estado debe entrar con fuerza para simplemente reprimir esto y que los reyes o emperadores sigan gobernando sus respectivos estados. Inglaterra y Francia decidieron no participar de esta Santa Alianza, en tanto que Turquía, ojo, fue sacada. ¿Y esto por qué? Porque tenía diferencias religiosas, porque los países son católicos, mientras que Turquía tiene al Islam. Entonces es muy difícil que pudiesen haber llegado a un concilio. Por lo tanto, Turquía va a ser simplemente sacada de esta Santa Alianza. Entonces va a surgir en esta época la cuádruple alianza. ¿Quiénes van a estar? Inglaterra, y también se va a sumar ahí a Rusia, Austria y Prusia. De esa forma queda la cuádruple alianza y efectivamente va a funcionar porque de aquí en adelante no va a haber conflicto hasta 100 años después que se va a desencadenar la Primera Guerra Mundial. Y ahora, el objetivo de Inglaterra era mantener una tutela sobre Francia. ¿Qué significa esto? O sea, que Inglaterra tenga más o menos el control ideológico político de toda Francia. ¿Por qué? Porque Francia lamentablemente había realizado lo que es las guerras napoleónicas y todavía la consideraban peligrosa. Entonces, cuando ya Francia está bajo el control, vuelve a la normalidad, se une y de esta forma se va a llegar a conformar la quíntuple alianza. Francia, Inglaterra, Rusia, Prusia y Austria. Una coalición de países que sus objetivos principales van a ser defenderse de invasiones extranjeras que tengan cada país y también protegerse de los movimientos liberales que surgen en cada país para reprimirlos y así los reyes puedan seguir gobernando en esta época. ¿Y esto qué va a significar y qué va
va a generar, jóvenes? Esto va a generar que más adelante, en el año ya de 1830, cuando Francia es gobernada, luego de que muere Luis XVIII, entra su hermano Carlos X, con medidas que van a ser en contra del pueblo. Por ejemplo, les va a prohibir la libertad de prensa, el derecho a voto. Esto va a generar que el pueblo se rebele. Y a esto genera y conlleva a las revoluciones liberales que se van a dar en muchas partes de Europa, donde el pueblo se intenta rebelar a través de partidos, movimientos políticos para reclamar cosas justas. Pero el Estado entra a tallar y va a tratar de defenderse mediante el uso sobre todo de la fuerza. ¿Para qué? Para que el rey siga gobernando, pero en algunos casos va a funcionar y en otros casos no va a funcionar, porque a través de la represión de los ejércitos van a ser controlados estos movimientos liberales. Pero estamos hablando de que la Revolución Francesa dejó un precedente para que los pueblos empiecen a buscar mejores condiciones de vida, y esto se debe a un simple término. Se le llama liberalismo, o más conocido como, ¿qué? Lo hemos visto en Francia, como la llamada Ilustración. Este periodo de cambio de ideas, cambio de la forma de pensar, de razonar, buscando mejores libertades para el pueblo, va a desencadenar que en muchas zonas de Europa el mismo pueblo empiecen a rebelarse en contra de los reyes. Pero como ya les mencionaba, lamentablemente van a ser reprimidos a través de la fuerza. Pero esto desencadenó la Revolución Francesa, desencadenó Napoleón y sus guerras napoleónicas, pero que va a ser la base de aquí en adelante para que el gobierno de los reyes poco a poco se vaya extinguiendo y vaya entrando ya el pueblo a tallar en lo que es el derecho a votar, al sufragio, elegir a sus gobernantes. Esto de los reyes no va a durar siempre, pero esta Santa Alianza, por ejemplo, esta quíntuple alianza que se va a formar con estos países, va a permitir que luego de las guerras napoleónicas exista una más o menos intermediaria paz, que no haya más guerras, que no haya más conflictos como la que pasaron con Napoleón, hasta que exactamente ya casi 99, casi 100 años después, se desencadene lamentablemente la Primera Guerra Mundial, que va a envolver a muchos países de Europa y algunos países de diversas partes del mundo en un conflicto bélico tan grande que va a cobrar la vida de muchas personas, tanto civiles como militares. Pero en esta época se da la restauración para volver a los antiguos territorios que, como ya les mencioné, Napoleón había simplemente invadido. Y luego de su derrota debía devolverse a esa época. Y la Santa Alianza, les acabo de explicar su fundamento, para protegerse de las guerras, de los ataques y también para defender el trono, en este caso, de los reyes. Muy bien, jóvenes, esta fue la clase del área de Historia Universal de la Restauración Europea, y también hemos entrado a tallar con las revoluciones liberales, cuando el pueblo empieza a despertar, pero va a ser reprimido mediante la fuerza. ¿Por qué? Porque simplemente los reyes consideraban que eran los representantes de Dios en la tierra y tenían el derecho a gobernar legítimo y debían tener todo el control. Pero bueno, poco a poco el pueblo va a ir despertando y en muchas naciones se va a eliminar este tipo de gobierno monárquico absolutista y dar paso a una llamada democracia. Muy bien, jóvenes, espero que hayan tomado nota. Espero que les haya gustado la clase, espero que hayan comprendido los puntos importantes, y conmigo será hasta la siguiente clase en el área de Historia. Nos vemos, hasta luego.